Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a esta hora a nuestra invitada María Alejandra Poleo, quien es abogada, especialista en ciencias penales y criminológicas, fue fiscal del Ministerio Público y es una de las defensoras del periodista Roland Carreño. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo esta tarde. Bien, con mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca del caso del periodista Roland Carreño. Se inició el juicio en su contra tras 1 año y medio de detención. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, después del primer diferimiento ocurrido el día lunes 2 de mayo, pues ayer finalmente se realizó la audiencia de inicio del juicio oral y público que se le sigue al periodista Roland Carreño. En esta oportunidad, el Ministerio Público leyó el escrito acusatorio que presentó ante los tribunales de control y que el mismo, a criterio de la defensa, pues carece de toda fundamentación legal para poder atribuirle al periodista Roland Carreño pues la comisión de los tipos penales que en ese escrito acusatorio el Ministerio Público refiere. Una vez más ayer se evidenció pues la violación del debido proceso en el caso del periodista en la parte investigativa, ya que el mismo fiscal del Ministerio Público en plena audiencia habló de incorporar una prueba complementaria y la misma no es más que una delación de una persona que fue sometida a tratos crueles y a torturas para decir lo que fue incoada a manifestar en esa delación. Una vez más se comprueba que no es más que un expediente armado y a la justa medida de que necesita el régimen y violando las leyes incluso venezolanas que refieren el proceso penal. Aquí el fiscal del Ministerio Público alegó que continúa abierta la investigación en contra de Roland Carreño, no en contra de Roland Carreño, sino por la causa que se está juzgando a Roland Carreño y que efectivamente queda pendiente otra investigación en contra de otras personas, lo cual es totalmente ilegal, ya que incluso por sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia número 73 del año 2021, se deja constancia que una vez presentado el acto conclusivo por parte del Ministerio Público, obviamente debe cesar todo tipo de investigación relacionado con ese expediente, con esa causa, ya que, como bien lo dice la frase, es un acto conclusivo que pone fin a la investigación por los hechos que se estaba investigando en esta causa. Sin embargo, el fiscal del Ministerio Público ayer ante el juez de control pues dijo que la causa se mantenía abierta y que se están investigando a otras personas en este aspecto, cosa que es totalmente irregular, ya que te comento lo que establece la sentencia de la Sala de Casación Penal a este respecto. Pudimos constatar que el periodista se encuentra en buen estado de salud, pero obviamente por las patologías que él sufre preexistentes a todo este proceso penal y que las mismas se incrementan en virtud de la ansiedad que resulta estar en una situación como la de Roland Carreño, pues hay que controlarle su azúcar, su diabetes, su hipertensión arterial y un síndrome vestibular izquierdo del cual sufre, que no es más que una laberintitis, ¿no? Pero ese es el estado actual de la causa que se le sigue al periodista. El día el martes que viene, el martes 17 de mayo, es la continuación del juicio. Allí vamos a debatir los fundamentos y a evacuar todas las pruebas que el Ministerio Público
presentó en este sentido. Comparecerán funcionarios policiales a deponer sus testimonios explanados en las actas policiales, ya que este expediente pues solamente cuenta con actas policiales como fundamentos que utilizó el Ministerio Público para acusar a Roland Carreño por los delitos de conspiración contra el gobierno, asociación establecida en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, tráfico ilícito de armas de fuego, de guerra y financiamiento al terrorismo. Totalmente ilógico estos tipos penales por los cuales acusa el Ministerio Público. Y lo mejor que ocurrió el día de ayer en la audiencia fue que el mismo Roland pudo hacerle llegar al juez su testimonio de primera mano de quién es el periodista Roland Carreño, ya que como toda Venezuela lo conoce, pues es un hombre de paz, es un hombre de la farándula, de Loín, de todas las crónicas sociales de Caracas, y que se han dedicado a difundir los valores de la venezolanidad. Nadie conoce a Roland Carreño como subversivo o una persona de conflictos mayores, sino como una persona del mundo de la farándula, del mundo de las mises, del mundo fashion de Venezuela, pues, y del mundo. Ahora, varias inquietudes a la luz de lo que usted comparte con nosotros. Simplemente para precisar, doctora Poleo, según lo que usted nos comenta, después de su detención y transcurrido año y medio, la Fiscalía todavía no ha terminado la investigación. ¿Es así? Sí, es así, es de esa forma, lo cual no entendemos su defensa, porque ya cuando se presenta un acto conclusivo en una investigación penal, pues se supone, y es así que lo establece nuestro ordenamiento jurídico penal, se cesa todo tipo de investigación, ya que con el acto conclusivo, como bien se refiere, se pone fin, se concluye el proceso penal y con ello la investigación. Entonces no podemos entender cómo el fiscal en plena audiencia ayer refiere que la investigación de esta causa aún continúa. Ahora, hablemos de los tipos penales, conspiración contra la forma política, tráfico ilícito de armas de guerra, financiamiento del terrorismo y asociación. ¿Cuáles son las pruebas o argumentos para acusar al periodista Roland Carreño de estos delitos, doctora? La escuchamos. Bueno, realmente no existe fundamento de interés criminalístico, como se habla en este argot, que hagan posible subsumir los hechos que las actas policiales refieren en el derecho. En el expediente existe solamente una solicitud de información a la unidad de información fiscal, lo que se conoce como de información bancaria, como se conoce de actividades sospechosas, que se conoce como UNIF, que refiere los movimientos bancarios del periodista Roland Carreño en su cuenta de Banesco. Cuando tú revisas esos movimientos, pues se verifica que lo que hay es movimientos que cualquier persona puede tener en su cuenta de transacciones normales. No hay un grupo estructurado como establece la ley en cuanto al tipo penal de asociación establecido en la ley de financiamiento del terrorismo. No hay una empresa estructurada para financiar grupos terroristas. El periodista Roland Carreño no tiene ningún tipo de vinculación, y así lo dejó claro el Ministerio Público en la investigación que hizo, porque no existe ninguna acta que se haya hecho referencia a que el periodista Roland Carreño tenga contacto con algún tipo de grupo considerado terrorista, como podría ser el ELN o cualquier tipo de estos grupos guerrilleros que son líderes negativos. Pero no contento con eso, también se hace ver a través de estos movimientos bancarios de Roland Carreño en Banesco, que bueno, que también es un financiador del terrorismo en Venezuela, y que giraba esos fondos a los fines de propiciar actividades que inducieran a estar en algún tipo de actividad subversiva en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Nada más lejos de la realidad, de lo que ahí está reflejado. Por eso decimos su defensa, que la causa o la acusación que presenta el Ministerio Público está basada en hechos imaginarios, ya que no existe fehacientemente ningún medio probatorio que haya solicitado el Ministerio Público que haga precisar que el periodista Roland Carreño pues está en curso en algún tipo de actividad terrorista. Y en cuanto al tipo penal de tráfico de armas de guerra, pues tampoco lo vemos viable, ya que el periodista Roland Carreño pues nunca ha tenido en su poder un arma de fuego,
la incautación que se hizo de un R-15 que supuestamente estaba en poder del periodista, pues se refiere a un acta policial que estaba dentro de un bolso de no más de 20 centímetros de ancho que tenía el periodista consigo al momento en que fue secuestrado por funcionarios de inteligencia de la Policía Nacional, y esto no es más que otra forma de montaje a lo que estamos acostumbrados en cuanto a los delitos políticos. Recordemos que de un tiempo para acá Roland Carreño había ingresado al mundo de la política como cualquier ciudadano común y corriente que tenga interés en que su país cambie, en que su país sea mejor, y se ingresa a las filas de cualquier partido político que sea de su preferencia. Pues eso no está establecido en ninguna ley que esto sea un delito. Más bien existe una ley de partidos políticos a la cual está subsumida la agrupación política Voluntad Popular, en la cual milita el periodista Roland Carreño, pero eso no quiere decir que él sea un terrorista. Incluso no existe ningún tipo de sentencia que avale que este grupo político sea irregular o que tenga alguna creencia con actos delictivos. No existe sentencia firme que lo avale. Entonces no entendemos cómo el Ministerio Público llega a unas conclusiones tan deficientes en un escrito acusatorio que no va a poder sostener, María Alejandra, durante el curso del juicio oral, porque veremos funcionarios que se van a contradecir con lo que es las mismas actas policiales que ellos mismos suscribieron, ya que esto es un patrón sistemático que se está siguiendo no solamente en la causa del periodista Roland Carreño. He tenido la oportunidad de evidenciar otras causas donde existe motivos políticos, porque vamos a recordar que nos referimos a motivos políticos cuando alguna de las personas que está señalada de cometer algún hecho punible, pues milita en partidos políticos, como se ha evidenciado en todas las causas donde hay presos políticos, o tiene una opinión contraria, sencillamente en contra de el gobierno del señor Nicolás Maduro. Pues entonces, en este sentido, hacemos un llamado a las autoridades nuevas que están en el TCJ actualmente, pues para que no incurran en los mismos errores que se vienen incurriendo en la administración de justicia, y que realmente en esta oportunidad pues demuestren que hay una separación de poderes y que realmente se está buscando llegar a una reconciliación nacional, que es lo que realmente necesita Venezuela para seguir adelante. No podemos seguir con estas divisiones y meter preso a ciudadanos decentes, como es el caso del periodista Roland Carreño y de muchos otros presos políticos más, que son señalados por simplemente manifestar una opinión política contraria a los principios que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que es bien grande y todas las ideologías políticas pueden entrar, pueden tener un punto de encuentro y pueden tener realmente un asidero como lo es el sistema democrático, donde cada quien puede manifestar su opinión y cada opinión tiene que ser respetada por el adversario. Aquí, lamentablemente, hasta que no lleguemos a ese punto, pues no dejarán de existir los presos políticos en Venezuela. Si me permite, Natividad, te busco una pausa para ir a publicidad. Por cierto, a propósito del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, estamos hablando de 12 magistrados, que repiten, que vienen del anterior, o sea, que forman parte del sistema. Al regreso de la pausa, quisiera referirme a algunas irregularidades que han destacado otros de los abogados de Roland Carreño, que tienen que ver con un video que lo obligaron a grabar, que no figura en el expediente, que tienen que ver con el tema de un mapa que se ha utilizado como prueba, pero que no señala absolutamente nada. Al regreso de la pausa, yo quisiera su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. Palabras Más, Palabras Menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. RCN 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCN 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del caso del periodista Roland Carreño. Finalmente, 1 año y 6 meses, 1 año y medio de su detención, comenzó el juicio en su contra. Nos acompaña una de sus abogadas, la doctora María Alejandra Poleo. Yo le dejaba una inquietud acerca de algunas irregularidades que han sido denunciadas por la defensa de Roland Carreño. Una tiene que ver con este fulano video que lo obligan a grabar, pero que no figura en el expediente. Una práctica que ya hemos visto en otros casos, como ocurrió con el diputado Juan Requesens. El tema de este mapa, quisiera su comentario. Y la cantidad de testimonios policiales que al final son la prueba más importante que ha encontrado la Fiscalía para seguir con este proceso. La escuchamos. Sí, efectivamente, riela una supuesta confesión, un video que supuestamente hace voluntariamente el periodista Roland Carreño en la sede de la Policía Nacional cuando es aprehendido según el acta policial en fecha 26 de octubre del año 2020. Pero sin embargo esta confesión es totalmente nula, porque esta confesión fue hecha sin la presencia del abogado de confianza de Roland Carreño y fue inducida por los policías que allí se encontraban al momento de grabar dicho video. Hay que recordar los principios que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a la confesión. Debe ser hecha rendida voluntariamente, asistido de abogado de confianza, y nada de esto se materializó en ese sentido. A Roland, el acta policial dice que fue aprendido el 6 de octubre y realmente fue en fecha 24 de octubre que fue secuestrado prácticamente, fue interceptado en una de las vías donde él salía de su casa a trasladarse a casa de su madre por una comisión de la Policía Nacional, una brigada de inteligencia, y fue trasladado a la sede de la Policía Nacional con la finalidad posterior de grabar ese video que todos los venezolanos tuvimos la oportunidad de ver, que no fue más que un guión que uno de los policías que estaba allí a cargo le dijo que tenía que decir. Obviamente en esas condiciones de incertidumbre y de ansiedad que se encontraba Roland, no le quedó otro remedio sino que repetir el mismo guión.
pero él mismo en la sala de audiencias de juicio ayer le refirió al juez que todo eso había sido coaccionado por su voluntad, coaccionando su voluntad de decir eso que realmente no es así. El fulano mapa que se saca en una de las ruedas de prensa que dio el doctor Jorge Rodríguez, pues también es un mapa totalmente forjado, ya que, como te comenté anteriormente, pues Roland Carreño era a esa fecha el coordinador nacional operativo de Voluntad Popular, pero no era el coordinador nacional operativo de un grupo terrorista, porque vuelvo y te repito, el Voluntad Popular es denominado, incluso por el mismo CNE, como un partido político, no como una organización criminal. Entonces no entendemos cómo el Ministerio Público, esto se hizo una denuncia incluso ante la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, donde se dejó constancia que el periodista había sido constreñido a grabar este video, y a la fecha, después de solicitar la ratificación en varias oportunidades de este oficio, pues no hemos tenido ni siquiera una llamada de la dirección para explicar o para que llevemos algún recaudo. Ha operado lo que es el silencio y, una vez más, la impunidad en el sistema de venezolano. Sobre el tema de los testimonios de los agentes policiales, usted ya refería a algo en el corte anterior, pero quisiera su comentario. Da la impresión que es la única prueba o la más importante que ha aportado el Ministerio Público, ¿correcto? Bueno, es que no tiene más elementos probatorios. El expediente de Roland Carreño, como te comenté, solamente se compone de actas policiales y del acta de aprehensión de él y unas conversaciones que ilegalmente se les extrajo al teléfono de Roland Carreño al momento de la detención. Conversaciones privadas que no debían haber sido expuestas, como en efecto el ministro de ese momento de Comunicaciones lo hizo a través de todos los medios audiovisuales. En este sentido, pues no entendemos cómo siquiera un tribunal pudo haber admitido una acusación en estas condiciones, ya que también nuestro proceso penal, incluso la parte probatoria, dice que todo este tipo de situaciones debe estar autorizada debidamente por un tribunal. A Roland Carreño se le aprende en virtud de un supuesto informe de inteligencia que no contaba ni siquiera con la orden de un Ministerio Público para iniciar esta averiguación. Solamente un informe de inteligencia que efectuó la Policía Nacional conjuntamente con el SEBIN, donde ellos hacen un montaje de un supuesto acto terrorista. Incluso nos llamó la atención a la defensa que el fiscal del Ministerio Público ayer se refiere a que Roland Carreño estaba involucrado de alguna forma con la fuga del dirigente político Leopoldo López. Y en el escrito acusatorio pues no hay ningún tipo de referencia que haya hecho el fiscal en su escrito acusatorio a la fuga de Leopoldo López en relación con Roland Carreño. Roland Carreño se le estaba haciendo una investigación, según el Ministerio Público, por supuesto uso de fondos ilícitos provenientes de la Fundación Simón Bolívar de Sirgo, y realmente pues esta situación es totalmente falsa, ya que para poder decir que el periodista Roland Carreño estaba involucrado en algún tipo de uso irregular de estos recursos provenientes del Estado, que hay que recordar que eran utilizados a través de esa Fundación Simón Bolívar para ayudar a personas con situaciones delicadas de salud y otras emergencias de interés social, pues entonces, en base a esas acciones que hace el Ministerio Público, no existe una auditoría financiera o siquiera una experticia contable que arroje que la Fundación le aportó tales o cuales fondos al periodista para realizar esa actividad delictiva que el Ministerio Público refiere. Entonces, ¿cómo podemos, sin una experticia contable, realmente atribuirle a Roland Carreño el delito de financiamiento del terrorismo? No entendemos cómo un fiscal puede solamente basar el escrito acusatorio en actas policiales y en unos movimientos bancarios nacionales que ni siquiera tiene relación con cuentas extranjeras. En la cuenta de Banesco no se evidencia que haya recibido algún tipo de dinero proveniente del exterior, y ni siquiera existe otro medio probatorio que indique que Roland Carreño tiene cuentas en el exterior del país para hacer una triangulación, como se llama en este tipo de situaciones de investigación,
el uso de recursos que deberían ser manejados de forma irregular, como refiere el Ministerio Público. Aquí solamente una vez más evidente que Roland Carreño está siendo juzgado por manifestar su voluntad política adversa al gobierno venezolano actualmente. Finalmente, tengo que preguntarle, ¿este caso de Roland Carreño encuadra en el expediente o la investigación que se sigue por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país, al menos en el ámbito de persecución política, o no, doctora? ¿Qué opina usted? Bueno, actualmente no está en investigación en la Corte Penal Internacional el caso de Roland Carreño. Sí se están haciendo los esfuerzos para que comprenda parte de las causas que lleva el fiscal de la Corte Penal Internacional, pero hay que recordar que en este momento el fiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor Khan, está investigando hechos ocurridos durante el año 2017 en el denominado expediente Venezuela 1. Sin embargo, se han introducido ante el Comité de Detenciones Arbitrarias y el comité que agremia a los periodistas recursos y escritos donde se ha dejado constancia de este mal proceder por parte del Estado venezolano. En este aspecto, pues hemos recibido de la CIDH incluso una opinión donde se refiere a que en el ejercicio de la libertad de expresión del periodista, pues debe ser puesto inmediatamente en libertad, ya que, como te referí anteriormente, pues pensar diferente al gobierno de turno de cualquier país, pues no reviste carácter penal. Si estamos dentro de un sistema democrático, quiere decir que cualquiera puede manifestar sus opiniones abiertamente sin temor a represalias por parte de quien ejerce el poder. Esas opiniones incluso se consignaron el día de ayer en el juzgado de juicio que lleva la causa del periodista, para que el juez tenga conocimiento de las acciones internacionales que se han compilado en relación al periodista Roland Carreño. Ya el caso de la Corte Penal Internacional es algo más que se va a llevar más adelante, porque en este momento estamos agotando la vía interna para obtener justicia. Y es lo que esperamos del tribunal que lleva la causa actualmente, que una vez que revise los elementos probatorios con los cuales el Ministerio Público basa su acusación, pues se dé cuenta de que todo esto es simple montaje y se le otorgue su absolución y libertad plena al periodista Roland Carreño, como es debido y que es lo procedente dentro de un ejercicio de un Estado de Derecho, como el que debe reinar Venezuela, no la justicia a medias o a dedos o por instrucciones que lamentablemente actualmente reina en Venezuela. Doctora María Alejandra Poleo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogada especialista en ciencias penales y criminológicas, en derechos humanos, es una de las abogadas del periodista Roland Carreño. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, comprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Gaucho Herrera, artífice de relatividades.
Nada más concebir la idea de dedicarse a la teoría de la relatividad de Einstein, entre tanto paisaje caribeño, puede lucir como un extravío tropical. Sin embargo, a esa utopía dedicó Luis Herrera Cometa sus mejores esfuerzos. Había nacido circunstancialmente en Buenos Aires en 1946. De allí su persistente alias El Gaucho Herrera. Estudió física en la hoy desaparecida Unión Soviética y obtuvo su doctorado en Francia. El Gaucho Herrera consiguió en las aulas de la Universidad Central de Venezuela el escenario para imponer su utopía a la realidad. Allí enseñó y graduó una veintena de doctores y logró una masa crítica de físicos para la creación de seminarios sobre relatividad y campos en un polígono formado por la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad Simón Bolívar, y que posteriormente el emergente grupo en la Universidad de los Andes añadiría su cuarta arista. El Gaucho Herrera enfocó su interés científico en diversos problemas de la física teórica, en particular en desentrañar lo que una teoría compleja como la relatividad general tiene que decir sobre distribuciones de materia y energía muy concentradas y con enormes campos gravitacionales, como estrellas de neutrones. Publicó, organizó congresos, escuelas y otras rutinas propias de la vida académica, pero además logró el reconocimiento de sus pares. Obtuvo el prestigioso premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar, el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Fundación Juan Alberto Olivares de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El doctor Luis Herrera Cometa no abandona su pasión por la física teórica y desde la diáspora en Salamanca mira con preocupación la disolución de la edificación científica que tanto ayudó a erigir. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Radio Raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de la dimensión social de la crisis que afecta a nuestro país. Nos acompaña para analizar este tema Susana Rafali, que es experta en nutrición pública, seguridad alimentaria, acción humanitaria independiente y quien trabaja directamente con Cáritas Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de este informe de Cáritas hasta el año 2021, que habla de 22% de niños evaluados que se encuentran en riesgo de desnutrición. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, yo les agradezco que la constancia con la que nos han dado un espacio entre ustedes para divulgar esto. Tenemos 5 años llevándole el pulso a la desnutrición infantil en las parroquias más pobres del país y aquí seguimos. Ustedes siguen dándonos este espacio, se los agradezco. La situación que estamos publicando recientemente corresponde a las tendencias del año 2021. No hicimos durante el 2020 y 2021 la publicación trimestral o cuatrimestral porque por efectos de la pandemia la metodología de evaluación de los niños en riesgo nutricional tuvo que cambiar. No pudimos hacer jornadas colectivas, tuvimos que salir a buscar a los niños donde estaban. Entonces ese cambio metodológico nos exigió algunos ajustes, pero las cifras que estamos presentando son representativas de las parroquias más pobres del país, siguiendo los criterios de siempre, y pudimos rescatar este número de observaciones que es bastante considerable. Lo que muestra la tendencia, tenemos dos hallazgos que resaltar. El primero es la desnutrición aguda, que se refleja en la delgadez extrema. Eso es una desnutrición reciente de déficit y privación nutricional muy a flor de piel, muy de corto plazo,
que pudiera ser que estuviera afectando a los niños en los diferentes meses del año 2021 hasta terminar, ¿no? Y esa es la desnutrición que cursa con un alto riesgo de mortalidad para estos niños. Esa desnutrición, a pesar de que el año 2021 termina con un nivel un poco más bajo que el nivel que se registró al inicio del año, la tendencia durante todo el año fue a aumentar, con algunas disminuciones en meses específicos que sabemos algunos factores a los cuales atribuirlo. Pero en general, a pesar de que terminamos con un nivel un poquito más bajo que como empezó el año 2021, ese 10.2, 10.3% de niños con desnutrición aguda grave registrados en promedio en todas las parroquias es consistente con una crisis de salud pública de alta seriedad. ¿Por qué es una crisis? ¿Por qué lo llamamos así? Porque son muchos más niños en una situación de desnutrición grave que los que tienen la posibilidad de salvarse con la oferta de servicios y las posibilidades que ofrecen tanto las organizaciones estatales como las no gubernamentales. Eso nos preocupa, que eso siga en niveles tan altos. Esta desnutrición aguda reciente es más intensa, es más severa en los niños más pequeños, en los niños menores de 2 años. Imagínate que la prevalencia de la desnutrición aguda grave en los niños menores de 2 años duplica el promedio nacional en todas las edades. Es decir, es 2 veces más intensa, más grave y más sufrida e importante en los niños más pequeños. El otro tipo de desnutrición que registramos es la desnutrición crónica, que es una desnutrición que lo que refleja es esa privación nutricional de 2-3 años acumulados. No es una desnutrición que pone al niño en riesgo de morir, pero que cursa con retraso del crecimiento y por lo tanto con un deterioro de las posibilidades de una vida productiva, de una vida sana, próspera. Entonces, el niño no se muere, pero se le acaban las posibilidades de vivir bien cuando en los momentos de su vida que está supuesto de crecer, crece en un estado de privación nutricional como este. En estas circunstancias están viniendo a Cáritas a buscar ayuda casi un 1/3%, entre un 28 y un 30% de los niños que vienen a Cáritas ya vienen con retardo del crecimiento. Esto quiere decir que han estado enfrentando una mala alimentación desde hace varios años, posiblemente desde el año 2019. ¿Qué es lo que nos preocupa de esta segunda desnutrición? A pesar de que de esta desnutrición el niño no muere, nos preocupan 2 cosas. La primera es que entre esa cantidad de niños que ya vienen con retraso del crecimiento a Cáritas, un altísimo porcentaje ni siquiera está delgado, no viene con desnutrición aguda, es un niño retaco, como decimos en Venezuela, en inglés se dice stunted, es un niño que se le retardó su crecimiento y que sin embargo no está flaco, es decir, es un niño con retraso del crecimiento que posiblemente no pasó hambre, es lo que estamos llamando el hijo del mal comer. Ese niño posiblemente durante sus primeros 2 años de vida se le dio algo de comer, no tuvo hambre, no está flaco, pellejudo, con desnutrición aguda, pero lo que comió no fue suficiente para amortiguar su crecimiento. Entonces, estos niños, yo me atrevería a decir que son los hijos de las cajas CLAP, son los hijos de no tener un programa de niños sanos habilitado, de no contar con unos esquemas de vacunación completos, de pasar una y otra vez por enfermedades contagiosas prevalentes en la infancia que lo deterioran. O sea, que no solo le deterioran su salud, sino que compiten con las necesidades del crecimiento y entonces ocurre este daño nutricional secundario. Entonces, esto nos preocupa muchísimo como te digo, por 2 cosas. Está ocurriendo en los niños menores de 2 años y cuando ese retraso del crecimiento ocurre en los primeros 1000 días de vida, causa un impacto que en general, en las condiciones en las que está el país, va a ser para siempre. De ahí no se regresa. Ese va a ser un niño rezagado para toda la vida y va a ser un adulto que va a suponer una carga sanitaria enorme para el sistema sanitario nacional. Y la segunda cosa que nos preocupa mucho de esta desnutrición crónica es que no vemos que haya en el país un sistema de protección social sensible a la infancia que tome en consideración esto.
Si acaso ahorita se están beneficiando los niños que están llegando a las escuelas iniciales, a los Simoncitos, con las raciones del Programa Mundial de Alimentos, pero los niños que no están escolarizados, que son en los que en peor condiciones no están siendo alimentados con una nutrición adecuada. Entonces, esto nos preocupa. Creemos incluso que este retraso del crecimiento comienza en la vida intrauterina, porque en los niños menores de 6 meses el 25% de ellos ya nace con retraso del crecimiento y desnutrición crónica. Entonces, este niño es muy seguramente el producto de una mujer embarazada mal alimentada también. Entonces, son las consecuencias a largo plazo de todo esto lo que nos está preocupando más y nos pone en mayor sentido urgente. Hay varios elementos que ustedes mencionan en el informe. Uno de ellos se refiere a la tendencia general en la desnutrición aguda global, que fue a incrementarse a lo largo del periodo con relación a los niveles del inicio del año. ¿Esto qué significa y a qué se debe? ¿Lo lograron identificar? La escuchamos. Sí, fíjate, nosotros vimos que estamos animados porque el año empieza con una desnutrición que parecía que iba a comenzar a bajar y de pronto empieza a escalar de un 8 o 9% hasta un 12, 13%, en algunas diócesis incluso, en las que están peor, hasta 16%, que raya ya en un umbral de emergencia sanitaria. Y luego hay unos meses en los que comienza a bajar sostenidamente, lo cual nos anima mucho. Y aunque los datos no permiten hacer un análisis estadístico potente, sí podemos hacer una correlación empírica muy por encima de hacer coincidir que los meses en los que la desnutrición fue un poquito más baja durante el año coincide con los meses en los que se desaceleró la inflación, bajó la velocidad de la inflación. Segundo, la flexibilización económica y la dolarización de facto que ha permitido un mayor nivel adquisitivo en los últimos meses. Y tercero, que es muy importante también, coincide con que se flexibilizaron las medidas de control sanitario y comenzaron las actividades escolares presenciales, lo cual ha permitido que los niños vayan al colegio, tengan acceso nuevamente, aunque no sea de la mejor calidad nutricional, al programa de alimentación escolar, pero además es que el niño que va al colegio ya no está en la casa y baja la presión de consumo en la casa. Entonces nosotros atribuimos a la disminución de la inflación, a la reconversión monetaria y a la flexibilización económica y al regreso a clases los meses en los que vimos mejorar los niveles de desnutrición. Si permiten, invitada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la prevalencia de la desnutrición aguda en distintas zonas geográficas de nuestro país. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Perfecto. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de DILAC Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAC Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAC Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Voz de América. Información precisa, completa, veraz.
objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de nutrición en Venezuela como parte de la dimensión social de la crisis que afecta a nuestro país. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Susana Rafali, que es especialista en nutrición, en seguridad alimentaria, trabaja con Cáritas en Venezuela. Y yo le dejaba una inquietud a propósito de las zonas geográficas. Uno de los elementos que ustedes destacan es que el número de niños con desnutrición aguda global alcanza niveles de emergencia en las diócesis de San Fernando de Apure y Machiques. ¿Qué está ocurriendo en esta parte del país? La escuchamos. Sí, Machiques se ha mantenido por mucho tiempo como entre las diócesis con mayor cantidad de desnutrición. Ahí coinciden varias cosas. Es una zona con un acceso precario también al agua segura, pero además es una zona en la que la actividad ganadera, que era una oferta constante de ingresos, de fuentes de ingresos para las poblaciones más pobres, decae en esa zona por las diferentes problemáticas que afectan al sector ganadero. Entonces, en general, estos niños son hijos de familias que están sin una fuente de ingreso constante, sin poder prever sus ingresos, sin agua potable, sin acceso a agua potable, pero además en los lugares en donde tomamos las mediciones son lugares extraordinariamente remotos. O sea, nosotros estamos midiendo niños en Tucuco, en zonas muy remotas de Perijá, en las que el acceso realmente a los servicios de salud preventiva para estos niños son muy precarios. Entonces, es una desnutrición que combina y refleja no solamente el tema de alimentación, sino el tema también de salud. Con respecto a Apure, nos está pasando una cosa dolorosísima, y es que se ha desatado una violencia importante en el estado, y hay municipios en los que tenemos familias desplazadas por efecto de la violencia de grupos armados irregulares. Entonces, estas familias que tienen que desplazarse a consecuencia de las acciones violentas de estos grupos o de las acciones violentas de las Fuerzas Armadas para controlarlos, se movilizan. Son los desplazados internos de la violencia que se ven desprovistos de su conuco, de sus medios de vida habituales, y andan al garete sin tener con qué. Entonces, estamos observando esto. A nosotros mismos nos cuesta entrar en la zona cuando esto se intensifica. Entonces, estos niños se ven desprovistos incluso de las ayudas de emergencia. Nos llama la atención las cifras en Los Teques, en Miranda. No solía Miranda tener estos niveles de desnutrición tan altos. Creemos que esto se debe más que a una situación externa propia del Estado, a que nos movilizamos. Fue el programa, la iglesia en salida, a buscar a estos niños durante ese 2021, que todavía la pandemia mantenía algunas cosas cerradas, y en las zonas remotas. Entonces el niño que encontramos suele ser el que está peor, y por eso esta subida. De resto, el resto de las diócesis que están por encima del 10% de desnutrición grave, que son las que, como tú dices, tocan los umbrales de emergencia, son diócesis en los que, como por ejemplo la de Carupa, ¿no? Son diócesis en las que coincide la privación nutricional con un alto índice de enfermedades infecciosas como la malaria. Y esto resulta extraordinariamente desgastante para las reservas de un niño de esa edad. Ahora, yo tengo que preguntarle, parece baladí, pero es motivo incluso de interés para medios de comunicación internacionales como El País de España, titulado un trabajo: Venezuela se arregló el espejismo que atormenta
la conciencia nacional. Yo le pedí un comentario a la luz de lo que ha compartido con nosotros, lo que está reflejado en este informe de Cáritas. ¿Cómo interpreta usted esta idea que efectivamente ha generado toda clase de discusiones y que ya ha traspasado nuestras fronteras? La escuchamos. Sí, bueno, yo ahí tengo un doble mensaje que pasar, no por comodidad ni por evitar problemas, sino porque es así, lo estamos viendo. Yo por un lado, yo estoy convencida al ver el comportamiento de las cifras mes a mes, que algunas mejoras en los indicadores macroeconómicos y en el funcionamiento macroeconómico del país le dieron un respiro al poder adquisitivo, y ese venezolano que ha podido tener un poquito más de poder adquisitivo porque bajó la inflación o porque se puso en $1 o $2 que antes no tenía, y porque mejoró la oferta alimentaria en el país un poco, explican la mejoría en algunos meses. Sin embargo, la contraparte de estas son dos y muy importantes. La primera es que esos meses en los que se ha registrado una mejoría de los indicadores macroeconómicos, la mejoría no ha sido lo suficientemente importante y sostenida para que amortigüe el daño que ya se hizo y para que amortigüe la situación en la que están las familias más pobres del país. Entonces la desnutrición baja, pero no al mismo nivel que algunos indicadores que permiten a algunas personas decir que esto se arregló. No se ha arreglado. Tenemos niveles de desnutrición todavía consistentes con una emergencia de salud pública que además son similares a países como Guatemala y Haití. Entonces, estamos muy lejos de que esta sea la desnutrición aguda de un país próspero. Y el segundo mensaje en contrapartida de esto es que, como ustedes bien saben, Cáritas le sigue la pista a este problema en las parroquias más pobres del país. Nosotros no estamos pesando niños entre los bodegones de las Mercedes o de la zona rosa de Puerto Ordaz, nosotros estamos pesando y midiendo a los niños que vienen a pedir ayuda en las parroquias más pobres del país, en los que estas burbujas de bienestar no son evidentes ni son accesibles. Entonces yo pienso que algunos de los indicadores macroeconómicos que mejoraron son las respuestas a preguntarnos por qué mejoró en algunos meses, pero que esos indicadores no son suficientes para compensar la desigualdad brutal que hay en el país, y que los que están peor están peor que nunca, con una situación alimentaria y nutricional terrible. En algunos casos, como decía usted, irreversible. Pienso en los pequeñitos que han sufrido esta situación en los primeros meses de vida, ¿correcto? En sus primeros meses de vida, y eso es lo que más preocupa, porque eso es un periodo de la vida que es irrecuperable. Entonces, lamentamos lo que las cifras dicen en términos de la situación de bienestar de los niños más pequeños, que a su vez es la foto del bienestar de las mujeres que son sus madres, de la situación general de las mujeres embarazadas en el país. Eso no, el boletín no lo recoge esta vez, pero los niveles de desnutrición aguda en mujeres embarazadas, sobre todo de las embarazadas adolescentes entre 16 y 19 años, nos aumentó de un 19-20% a un 54%, es decir, más de la mitad de ellas están viniendo a Cáritas con un embarazo, pero con un embarazo posiblemente no deseado, pero por la precariedad de los servicios de salud, de planificación y de salud sexual y reproductiva, pero además con una desnutrición brutal. Entonces, esto es verdaderamente un menoscabo enorme a la vida de estas mujeres y a la vida de sus hijos para siempre, no mientras tengan la desnutrición. Si esa desnutrición la tienen antes de los 2 años, ese menoscabo y ese rezago van a cargar con eso toda la vida. Susana Rafali, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Especialista en nutrición pública, seguridad alimentaria, acción humanitaria independiente, quien trabaja directamente con Cáritas en nuestro país. Gracias. Hasta luego. Gracias, María Alejandra. Hasta luego. Ofreciendo detalles de este informe que, se refiere al monitoreo de la desnutrición infantil en Venezuela
hasta el año 2021. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción Jet Pacheco, con los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.